Bien, vamos a hacer entonces inicio de la ronda de conversación y preguntas. Quienes deseen manifestarse, los invito a dejar por escrito su deseo de participar por el chat de Zoom, y de ese modo podemos ir otorgando la palabra de forma ordenada. Sí, espera. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Primer saludo a mi maestro de salud pública, Jesús Silva. Grato de volverlo a ver después de tanto tiempo. Justamente la primera pregunta era para él y la segunda para la exposición económica. En la parte de salud, Patricio, en realidad no es que se están desarrollando las estrategias que es necesario para enfrentar la pandemia, como son reforzar el sistema de salud, de alguna manera la vigilancia epidemiológica, el aislamiento de los enfermos. Pero el cuarto punto, que tiene que ver con la conducta de la gente, parece ser que va a ser una cuestión delicada. Comentaré sobre eso. Y la segunda pregunta es del Ariel, económica. Yo leí hace un tiempo atrás, en un libro de Paul Mason, que cuando vino el crash económico mundial, duró muchos años esa cosa, que fue generado por la ambición del hombre, en este caso, el tema de la subprime, lo que tuvo que inyectarse a la economía fue, pero una cuestión monstruosa. Y lo que fue hecho básicamente en torno a emisión de billetes, o sea, ya Japón lo había hecho cuando tuvo su propia crisis subprime, y eso yo no he escuchado hablar porque no soy economista, pero pareciera ser que la gran desastre económico va a tener que en algún instante pensarse en eso. Son las dos preguntas que tengo para los panelistas. Muchas gracias, Iván. ¿Quién quisiera responder primero, estimados panelistas? Puedo responder al tiro lo siguiente. Si bien tiene razón Iván, pero hay que decir que la crisis subprime tiene otra característica que es esencial, digamos, fue una crisis financiera. La crisis actual es muy diferente porque ataca o golpea, más bien por decirlo así, este virus, digamos, golpea muy fuertemente la mano de obra a las personas, los inmoviliza, los restringe, cosa que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto golpea fuertemente el gran motor en el fondo de la economía, que son las personas, y que a su vez son también los consumidores. Por eso yo señalaba que, porque ahí en el fondo tenemos un estancamiento, una paralización fundamentalmente de la producción y el consumo, porque las personas están confinadas en las casas. Por eso yo señalaba que es muy importante que, desde mi punto de vista, que el gobierno en su plan de reactivación contemple subsidios directos. Distinto fue la crisis financiera, donde era un problema violenta de liquidez del sistema financiero. Son estructuras muy diferentes. Eso, resumidamente, Iván, te podría en este momento decir. Gracias, Gabriel. Vamos entonces con la intervención de Claudio Grossman. Ya. Bueno, de partida quiero agradecer a los panelistas por las tan completas e interesantes presentaciones y darles mis saludos desde aquí, desde Washington, donde hay como 10.000 casos ya, pero hay una gran ventaja aquí, que hay un presidente que es experto en medicina, como lo han podido ver en varias presentaciones. Ahora, mi comentario es el siguiente con una pregunta. Es cierto que tenemos por un lado la democracia liberal y por otro lado sistemas autoritarios, pero el derecho internacional establece normas que permiten actuar a la democracia liberal. El artículo 27 de la Convención Americana, ratificada por Chile, o el artículo 4 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, o en la Convención Europea, se establece que hay situaciones de emergencia cuando se amenaza la vida de una nación, y que en ese caso se pueden tomar medidas que incluyan la limitación a los derechos. Y ahí hay dos tipos de cosas. En primer lugar, derecho absoluto que no se pueden derogar nunca. Desde luego, la prohibición contra la tortura o la prohibición de ejecutar sumariamente a las personas, o alterar la estructura de un Estado. Por ejemplo, Orbán, cuando cierra el Congreso o el Congreso termina, eso viola desde luego los tratados internacionales. Y en relación a los derechos que se pueden restringir, como por ejemplo trasladarse de un lado a otro, la libertad de prensa, eso solo puede hacerse por el periodo estrictamente necesario requerido por la situación. Y ahí hay varias prácticas que son muy importantes. Primero, que si se adopta legislación, y esto tiene que hacerse a través de legislación y no decreto,
siempre se pone lo que se llama en inglés sunset provisions, o sea, que no se pueden renovar automáticamente por el ejecutivo, tienen que ser con la caída del sol, quiere decir esto, ¿no? Que se extinguen automáticamente y que se requiere un mecanismo participativo, no solo el ejecutivo, para su postergación. Entonces, eso es muy importante saberlo. Las democracias han tenido que pelear guerras mundiales, han tenido que enfrentar muchas contingencias y siempre ha habido esta idea que el Estado de Derecho permite hacer eso. ¿Ah? Hay situaciones de emergencia y los derechos humanos no son un pacto para cometer suicidio que permita, bueno, los derechos humanos, entonces todos nos morimos. Pero hay ciertas cosas que son realistas. ¿Ah? Y algunas de ellas las he mencionado, derecho absoluto y estrictos criterios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad para anular los derechos, para restringir los otros derechos. Ahora, mi pregunta va en dirección a lo siguiente, por eso yo creo que llamados a restringir todo que no contemplan lo que establece el derecho internacional no son necesarios y de alguna manera es aprovecharse de una emergencia para restringir libertades que no son necesarias. Y las otras sí pueden proporcionalmente. Mi pregunta es lo siguiente. Yo pienso que lo que ha pasado con algunas democracias liberales hoy día es que políticamente ha tenido éxito la idea de que el mercado es el único mecanismo para tomar decisiones, salvo en temas de seguridad interna y de seguridad concebida como la ausencia de crimen y seguridad externa. Y el mercado, desde luego, es muy eficiente, muy importante para tomar decisiones, pero hay temas como la salud pública que yo creo que hoy día ingresan muy fuerte en el ámbito de lo que son las políticas públicas. Y yo creo que se ve la necesidad de formular un nuevo concepto de seguridad. O sea, la seguridad... Claudio, Entonces mi pregunta es, si ven esa evolución como una evolución necesaria hoy día en Chile, que incluye la obligación de prevención con un fortalecimiento del rol estatal en la formulación de políticas públicas como es la salud. Y eso va sobre todo al doctor Silva. Muchas gracias, Claudio. Patricio, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando. Si gusta que hablen los otros 3 o 4 personas que estaban pidiendo la palabra y después podemos contestarme. De acuerdo, entonces el siguiente en la lista sería Luis Riveros. Perfecto, ¿se me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Yo tengo 3 consideraciones para ponerlo resumidamente. La primera tiene que ver con el aspecto económico, porque Gabriel bien menciona una proyección de caída del comercio mundial de 30%. Y además en la cifra que nos presentó una caída del producto de los países desarrollados de 6%. Cuando uno toma esos dos números, cuesta realmente creer que Chile vaya a tener solamente una reducción de su producto de 3%. Y de hecho, hoy día el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección de una caída de 4,5% para este año. Y mi sospecha es que esto va a ser más acentuado hacia fines de año. O sea, vamos a tener un último trimestre o un último cuatrimestre muy complicado porque la situación se va a ir de alguna manera proyectando. Lo otro es la parte fiscal. El ministro de Hacienda el otro día habló de un déficit de 8% del producto, indicando que con eso se reflejaba un poco la magnitud de los recursos que se estaban poniendo para esta emergencia. Si uno descuenta de eso 2 o 3% que era el déficit que veníamos arrastrando, estamos hablando de que el gasto que ha significado todo esto debe ser un 5% del producto. O sea, con eso estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Entonces, a mí no me queda claro, digamos, cómo calzan estas cifras fiscales que todos sabemos son bastante jabonosas. Pero aquí yo tengo un problema también con el timing, porque ciertamente esa plata va a haber que tenerla distribuida en el tiempo para poder, de alguna manera, auxiliar más a la población elegible, digamos, hasta fines de año. Lo segundo, es una pregunta en realidad para Patricio, porque yo he escuchado que este tema de las pandemias se produce a través de oleadas. Y entonces me han dicho que, por ejemplo, esta fiebre española se produjo con 3 oleadas y que la más terrible fue la segunda oleada. No sé qué es lo que distingue a una de la otra, pero también me han dicho que estamos viviendo esta primera oleada que va a tener un pic ahora a fines de abril, principios de mayo, pero entonces si hay una segunda y tercera oleada, esto nos lleva a la consecuencia de que el problema se va a hacer igualmente o peor todavía, cruento, hacia fines de año. Y entonces mi tercera pregunta y conclusión se la dirijo a Marco. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué predicciones podemos tener en este escenario con un grave deterioro económico y con un creciente o por lo menos estable, similar deterioro en los indicadores sanitarios con la discusión constitucional?
que me parece que se fijó para el 25 de octubre con mucho corazón, con mucho espíritu, pero con poco sentido de realismo, ¿no es cierto?, respecto a la situación que está y seguirá viviendo el país. Eso es, gracias. Entonces pasemos a la pregunta de Fernando Fuentes. Fernando Fuentes la planteó por escrito en el chat. La leeré yo. Perfecto. Fernando dice, agradezco la intervención, precisa y clara. Pregunto, el gran desafío que se nos presenta dice relación con la íntima relación que emerge para la solución del estado actual de la cuestión sanitaria con la cuestión económico-financiera. Un gobierno con una clara orientación neoliberal está en condiciones de conducir o abordar este desafío a juicio de los tres expositores. Entonces él pone el énfasis en el carácter neoliberal del gobierno y plantea esta pregunta a los tres. Luego viene la pregunta de Galvarino Lautaro. Él pregunta, no especificando a quién, digamos, ¿consideran suficientes las medidas económicas para enfrentar la crisis? Me parece que Marco y Gabriel pueden ahí atender. Y finalmente la pregunta de Jorge Castillo es, Gabriel, una pregunta para ti en orden colateral. ¿Cómo ves a Chile a futuro en relación a sus commodities, la utilización del mayor tesoro chileno y la ruptura final del paradigma de los sistemas de pensiones y salud, desde una perspectiva económica para el bienestar del ser humano? Y finalmente solo tenemos una más, que ya luego podemos redondear y si es que se añaden más preguntas, damos la palabra nuevamente al público. Una de Alejandro Jara, que dice, yo quiero hacer pregunta relacionada con la de Claudio Grossman. Muchas gracias. Además, felicitaciones por esta iniciativa. Ha sido muy interesante y muy ilustrativo y muy educativo. Para ser breve, me gustó mucho lo que dijo Claudio Grossman en términos del nuevo concepto de seguridad. Y en ese sentido quería plantearlo hacia dónde se dirige ese concepto de seguridad. Y déjenme hacer en 30 segundos un planteamiento. Aquí hay una gran demanda de coordinación internacional, porque los países tienen que coordinar y cooperar en las medidas que adoptan para hacer frente a la pandemia, y una relativamente baja o cuestionada oferta de coordinación, sobre todo porque hay algunos líderes, especialistas en medicina, etcétera, como aludió Claudio Grossman, que se oponen o son críticos inclusive del organismo internacional que debería concentrar esa coordinación. Es decir, hay un problema global, pero aquí estamos en muchos casos limitados a medidas nacionales, en circunstancias que me parece que por razones de seguridad elemental, los países tienen que tener un mínimo, un estándar mínimo de medidas que adopten. No se puede que un país haga un gran esfuerzo y sus vecinos o otros países sean bastante más laxos, con lo cual van a dejar posibilidades de contagio futuro abiertas, y eso se me parece que es un atentado a la seguridad global de cualquier país. Y por eso quería explorar más ese concepto de Claudio Grossman, de avanzar hacia una nueva noción de seguridad. Gracias. Gabriel, ¿damos la palabra a los expositores o se la damos inmediatamente a Horacio Díaz, quien está pidiendo también la voz? Perfecto, que habla Horacio. Dale entonces Tiene el la mute palabra. a Horacio. Hola, ¿se escucha? Sí. Se escucha. Yo tengo una pregunta a Patricio Silva y a Marco Moreno. Yo sufrí la pandemia H1N1, hubo 250.000 casos, dice el día del diario, 12.000 casos en Chile, y murieron 150 chilenos por la pandemia H1N1 del 2009. Después tuve la pandemia de ébola, yo era el jefe de urgencia de un hospital, y fue anecdótico. En 2018 el ébola, nos preparamos, pero no llegó nadie, por lo menos al hospital. Lo que estoy tratando de decir es que yo estoy detrás de las medidas que ha tomado el ministro. Aquí yo no me pierdo. El ministro se maneja muy bien en esta crisis y detrás del presidente que es experto en esta crisis. Y hay que ponerse detrás. Me parece que este sistema de cuarentena progresiva le ha dado resultados. Le ha dado resultados a la luz de la cifra. Pero aquí hay una cifra negra en la estadística, porque a consecuencia del coronavirus se está muriendo gente. No por causa del contagio del coronavirus, va a haber una cifra de fallecidos porque tenemos que contagiarnos el 80% de la población. Ahora, va a terminar en mayo probablemente, va a venir una segunda ola y podemos estar con un manejo político que yo sé que la parte social no va a dar, que la gente va a salir a las calles por hambre, pero ahí hay un cuento en que va a evitar que tengamos plebiscito constitucional en octubre. A mí no me cabe la menor duda que eso ya está absolutamente fuera de foco, fuera de forma. Entonces la pregunta es,
esta pandemia, ya lo explicó un poco Marco, tiene un manejo político porque realmente le cayó del cielo a Piñera para poder levantarse y él es como pez en el agua en esta crisis. Y realmente lo están haciendo bien. Qué duda cabe, llevamos hasta aquí vamos muy, muy bien. Pero ¿cuánto resiste más este manejo político para desplazar un poco el problema político que tenía y el problema social que tiene? Porque económicamente también están muy preocupados, ellos no quieren dejar el país en la bancarrota, pero ahí yo creo que pueden jugar un poco más. Entonces la pregunta en concreto es, ¿hasta cuándo resiste el país en cuarentena progresiva? Bien, gracias. A ver, es difícil contestar todo, pero voy a tratar de unirlo. Lo primero que tenemos que tener claro que las epidemias se van a pasar cuando la mayoría de la población haya contraído contacto con el virus. O, dicho de otra manera, hayan disminuido los susceptibles. Susceptibles son todos los que hasta ahora no nos hemos enfermado, pero en algún momento tienen que irse enfermando de a poco a objeto de que desaparezcan los susceptibles. Las enfermedades infecciosas se controlan cuando desaparecen los susceptibles. Esto se logra, claro, con algunas enfermedades que han sido por vacuna, pero cuando no tenemos vacuna y no hay ninguna posibilidad de tenerlo antes de un año, aquí vamos a tener no una oleada, sino que una segunda y una tercera oleada, e incluso aquí ya los chinos, ustedes están viendo las noticias, están teniendo casos importados en este caso, o sea, gente que llega a China con el virus, y probablemente en la primera oleada en China no se le infectaron todos, de manera que deben haber muchos susceptibles. Y ahí entonces uno, desde el punto de vista de la epidemiología, dice, si se relajan las medidas puede ser súper complejo porque va a venir esa segunda ola, sobre todo que pilla a la gente ya un poco cansada de las medidas, y ahí donde vamos a tener el gran problema que planteaba Iván Silva en la primera pregunta con respecto a la conducta. Todos sabemos que lo más difícil es cambiar conductas en los seres humanos, sobre todo en los adultos. En los niños a veces es más fácil introducir conductas buenas desde niños. Y cambiar conducta implica, como todos sabemos, un cambio cultural. Por lo tanto, aquí estamos enfrentados probablemente a un cambio de paradigma de la convivencia social. Vamos a estar enfrentados a un cambio que va a costar mucho, va a costar muchas muertes, probablemente cuando la gente, como pasa muchas veces, ¿no? Mientras no lo vea muy cerca el problema, piensa que no le va a llegar nunca, lo ve como lejano. Pero esta situación es así, de manera tal que la epidemia, esta pandemia, se va a ir controlando en la medida que se va a ir infectando la gran mayoría de los seres humanos. Todos los esfuerzos que se ha hecho hasta ahora, y tendrá que seguir haciéndose, es que no se enfermen todos de un mismo momento, porque ahí es donde colapsan los sistemas sanitarios. Pero evidentemente que se tienen que ir, digamos, a lo largo de los meses van a seguir infectándose personas de todas las edades, y por lo tanto también van a haber un porcentaje de pacientes graves y críticos. Este es el segundo tema que viene en la pregunta, es, sí, efectivamente, aquí hay una revalorización de la salud pública como la única herramienta para enfrentar adecuadamente este tipo de problemas sanitarios mundiales. No hay otro. Porque es la salud pública la que puede educar, es la que puede vacunar gratis a todo el mundo, es la que puede hacer las medidas generales. No hay posibilidad de hacerlo con sistemas privados ni con seguros privados que cubren los riesgos de acuerdo a una determinada prima a pagar. Y al revés, la prima es más alta a medida que cubren más riesgos. En este tipo de problemas claramente hay una reivindicación hacia la salud pública. Y no solamente de un país, claramente tiene que estar en todos los países. Y aquí un llamado que está en las intervenciones anteriores de Claudio y de Marco. Efectivamente, hay un debilitamiento de la organización a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, que está débil ante el mundo. La gente no le cree. ¿Para qué decir nuestra Organización Panamericana de la Salud? Yo creo que la gente ni la conoce, y si hablan no la respetan. No hay como era antes, ¿no? Que uno hablaba de la Organización Mundial de la Salud y no había discusión. Ahora vemos a un presidente Trump que dice que le va a quitar los recursos a la Organización Mundial de la Salud, como si él fuera un experto porque dice que no ha hecho bien su tarea. Yo creo que no la ha hecho muy bien también, pero evidentemente que aquí se necesita una nueva gobernanza mundial en materia de salud, donde si bien no hayan leyes, digamos, vinculantes para todos los países de acuerdo a la soberanía individual, pero que haya normas generales, porque este virus
y todo este tipo de pandemia no se va a controlar con la política de un país A, B o C, o decir, mire cómo lo hace mal uno y bien los otros. Esta comparación que ha hecho el presidente de Argentina también con Chile es absolutamente absurda. No tiene ninguna lógica lo que hizo días atrás, porque la verdad es que aquí sí que se pone en jaque el liderazgo. Y desgraciadamente, y con esto cierro, sí, efectivamente, nosotros a nivel mundial observamos líderes que no tienen el liderazgo necesario al interior de sus países. Y como que uno no ve ningún líder a nivel mundial, como uno dice, esa es una realidad. Y junto con la falta de liderazgos personales, el liderazgo de los gobiernos y de las democracias liberales, como decía Marco. Efectivamente, aquí tenemos nuestro país, para qué decir, todas las instituciones con un muy bajo índice de aprobación por la corrupción observada, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estamos con un problema serio. Pero termino diciendo lo siguiente, y lo he dicho incluso en Carta al Mercurio, aquí no queda otra que alinearse con las decisiones de política sanitaria que ha definido el gobierno, porque es la única manera de poder ordenar, y ojalá la gente le crea y puedan recuperar la credibilidad. Para eso tienen que entregar la información, que han sido mezquinos en ese sentido, no logro entender por qué, entregarla para que más gente estudiosa de la universidad puedan hacer análisis y poder cooperar con proyecciones, etcétera. Francamente, esta es una prueba tremenda para la organización sanitaria, política y económica de nuestros países. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí, varias de las intervenciones fueron muy interesantes. Voy a partir por lo que decía el profesor Grossman, que creo que, y lo reafirmaba ahora el doctor Silva, creo que no haber invertido en sistemas de protección social, especialmente de salud, nos va a pasar la cuenta. Más temprano que tarde vamos a ver que no haber hecho esas inversiones durante décadas, ¿no? Y haber sido un poco los gobiernos mezquinos con los sistemas de salud, especialmente los sistemas públicos, nos va a generar un efecto. Decía el profesor Luis Rivero, las dudas sobre el plebiscito, y también lo vinculo con lo que decía Horacio Díaz. Efectivamente, yo creo que se da esta dualidad de que respecto a lo que decía Horacio, la normalidad, volver a la normalidad para el presidente y para su gobierno es volver a la crisis, ¿no? Por lo tanto, está en un problema, porque efectivamente que vuelva Chile a una situación de normalidad significa que lo que se interrumpió el 1 de marzo, cuando se descubrió el primer caso de coronavirus, el 1 o el 3 de marzo, ¿no es cierto?, efectivamente va a reactivarse. Por eso que algunos piensan que efectivamente el plebiscito de octubre estaría corriendo serio riesgo, porque efectivamente el gobierno podría de alguna manera, ya decía Patricio Silva que las autoridades manejan de alguna manera la información, podría de alguna manera prolongar el efecto que está teniendo la pandemia más allá de lo estrictamente necesario. Y esto lo vinculo con algo que decía también el profesor Grossman respecto de que, claro, los gobernantes pueden incrementar su poder, pero el derecho internacional y por los organismos multilaterales que de alguna manera pueden limitar ese poder. Pero lo que pasa es que cuando los gobernantes, como lo sostiene, los gobernantes acumulan poder, ¿no es cierto?, y después lo devuelven, nunca lo devuelven todo completamente, se quedan con parte de ese poder, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, eso puede estar afectando o va a afectar en cierta forma nuestras debilitadas instituciones democráticas. Como yo decía, en el caso de Chile, nuestras instituciones habían perdido la inmunidad y están muy débiles. Y por lo tanto, eso da pie para que, de alguna manera, en la moneda, ¿no es cierto?, estén pensando que a lo mejor es más conveniente prolongar esta situación más allá de lo que sea aconsejable desde el punto de vista sanitario, ¿no? Buscando con ello un objetivo político. No hay que descartarlo, porque efectivamente, como decía también Horacio, esta fue una coyuntura que para el gobierno significa correr un riesgo, pero sabemos que a nuestro presidente le gusta correr riesgos, ¿no? Y puede ser un riesgo, piensa él, que lo pudiera beneficiar en el mediano plazo o en el corto plazo. De alguna manera, con 1 millón de desempleados, como decía Gabriel, que son las proyecciones que podemos tener hacia el final de la pandemia, una situación de la economía que está muy complicada, efectivamente la gente no va a estar pensando o no va a tener su mente necesariamente en el proceso constituyente.
Por lo tanto, ahí hay un punto interesante. Quisiera terminar con lo que se preguntaba respecto del neoliberalismo. Hay un autor, que seguramente ustedes lo han leído algo de él, Slavoj Žižek, que plantea que efectivamente el coronavirus le está asentando un golpe mortal al capitalismo. Lo que no pudo Marx y lo que no pudieron, ¿no es cierto?, todos los regímenes que intentaron votar el capitalismo, quizás ahora lo consigan. Él ha desarrollado esto en un libro que escribió hace muy poco, que se llama Pandemia, o La Pandemia, y ahí desarrolla esta teoría sobre el golpe mortal, ¿no es cierto?, al capitalismo. Ahora, por supuesto que cuando uno ve lo que está pasando en China, lo decía, o Alejandro, que conoce bien el tema, con lo que está pasando en China, uno también pone en duda si efectivamente el capitalismo está realmente tan golpeado, o el neoliberalismo está tan realmente golpeado como lo suponen algunos. Y por último, solamente cerrar esta intervención diciendo que efectivamente creo que aquí esta tercera ola, ¿no?, que podríamos llamar la pandemia democrática, va a afectar, y yo insisto, no sabemos cómo, porque esa es la ola que no vemos, ¿eh? La ola, estamos parados en la orilla, y la ola económica la estamos viendo. La primera ola ya nos golpeó el sistema sanitario, pero esa tercera ola, y repito, en Chile los estudios muestran que las olas tardías son las más devastadoras. Esa tercera ola no la estamos observando, y por lo tanto hay que prestarle especial atención a lo que va a pasar con nuestra institucionalidad democrática. Por lo de pronto yo coincido con el profesor Rivero en el sentido de que la posibilidad del plebiscito de octubre tiene que ver más con voluntad, más que con realismo, porque efectivamente esto se va a prolongar más allá de lo necesario, y eso va a poner o va a complicar la realización del plebiscito en octubre. Gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Gabriel? No, voy a ser bien breve porque en términos de la pregunta de los paradigmas de los sistemas de salud, yo creo que aquí comparto totalmente lo dicho por Patricio, y de otra forma también Marco en relación al tema de ideología política. Yo creo que en la pregunta quiero destacar que si el plan del gobierno actual es suficiente, yo dije claramente que creo que no es suficiente, y creo que se puede hacer mucho más, dadas las características de esta crisis, y a la luz de las cifras de las que ya disponemos, sabemos que viene una crisis muy profunda. Por lo tanto, dije que en su gran mayoría la ayuda económica que anuncia el gobierno es fundamentalmente a través de créditos, en un aproximado de 65% de los 11.500 millones de dólares anunciados. Eso claramente no asegura el que se pueda compensar el retroceso severo retroceso en la producción que vamos a tener de aquí a fin de año. No la asegura, por lo tanto, creo que es absolutamente insuficiente. El gobierno debiese de, adicionalmente a lo que ha anunciado, implementar planes de subsidios directos, tanto a los trabajadores que queden sin trabajo, a los profesionales independientes, como también a la micro y pequeña empresa, especialmente apuntado a la reconversión de aquellas que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero eso no se puede hacer sin una focalización de subsidios directos a ese sector. No va a ser suficiente el hecho de que los bancos tengan ahora aval del Estado para entregar crédito. No creo que los bancos salgan de su lógica muy rígida en términos de asignación de crédito. Incluso las pymes, que tienen muy poca capacidad de liquidez, aunque uno le entregue hoy día a un 0%, muchas van a quebrar. Por lo tanto, creo que es absolutamente insuficiente. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a realizar entonces una segunda ronda con las 4 manos que se han levantado y que quedan por intervenir, más un comentario escrito que dejó en el chat Guillermo Salgado. Lo voy a leer inmediatamente, cosa que después podemos continuar con la palabra de Marco Mora, Francisco León, Roger Vitrán y Reinaldo Fuentes. El comentario de Guillermo Salgado dice: muchas gracias por las presentaciones. Veo que el crecimiento de la epidemia en Chile es cercano ahora al 9%. Si sigue así sin bajar a menos del 7%, seguramente en junio colapsará el sistema de salud. En la última semana se, entre comillas, recuperaron más de 1.300 personas, pero hubo más de 2.600 nuevos casos. Todo esto sin considerar las patologías habituales del invierno que aún no se presentan. Creo que se subestima el impacto sanitario, político y económico de la epidemia. Las medidas de apoyo económico se ven débiles y nos podemos ver enfrentados a una gran cantidad de población de frente al hambre y a la enfermedad. Eso es una bomba de relojería social. Ese es el comentario de Guillermo Salgado, y le daremos la palabra inmediatamente ahora a Marco Mora. Hola. Primero felicitar al CISO, a los organizadores por esta excelente concurrencia, más de 60
participantes en un minuto. La verdad que es como esta tecnología llegó para quedarse, así que muchas felicitaciones. Agradecido de la exposición de los tres, voy a dar una breve opinión respecto de este tema y también lanzar una pregunta. Todos los investigadores, los que aquí ustedes han expuesto, como también otras cosas que uno ha leído y ha visto, nos hemos dado cuenta de que esto es inusual en la humanidad. Estamos frente a una situación, una pandemia, quizás mucho más grave que la pandemia que la gripe española del 18 y la de Hong Kong del 57, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí a Patricio Silva, que además trabajó en la pandemia del cólera con todo éxito cuando era subsecretario de Salud. Hay que destacarlo, que tenemos aquí un hombre de saludista que trabajó en una pandemia en Chile con muchísimo éxito. Pero en esta inusualidad que existe también hay que considerar ciertos datos. Yo creo que cuando estamos en algo inusual, evidentemente, como dice Einstein, si pensamos tener resultados diferentes, no pensemos que vamos a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Aquí hay cosas nuevas que hacer. Frente a eso hay algunos datos que a mí me sorprenden tremendamente de esto que, en mi opinión, en términos clínicos, en términos biológicos, evidentemente existe, pero esta falta de libertades que han tenido los gobiernos a nivel de todo el mundo y de manera global, inclusive en aquellos gobiernos que no querían colocar falta de libertad, como el caso de Estados Unidos, México y Brasil, las personas, fue el pueblo el que pidió esa falta de libertad. Eso me parece tremendamente curioso. Hay que considerar también, para la pregunta que voy a formular al final, que la gripe porcina, si uno estudia los datos que están en Internet, se llegaron a contagiar. De hecho, la OMS dejó de contar casos contagiados a los 600.000. Pero se estima que al final de toda la gripe porcina se contagiaron un 20 o 22% de toda la humanidad. Esos son aproximadamente 1.200 millones de personas. Recién vamos en 2 millones de personas, o sea, 1000 veces menos en la cantidad. Y murieron en la gripe porcina aproximadamente 500.000 personas. Hay dos epidemiólogos muy interesantes que salen poco a la palestra, que son Pablo Goldschmidt, un argentino que estaba sentado en Mónaco, que tiene una visión crítica respecto al manejo, no desconoce por supuesto la pandemia, pero social, político y económico que se ha visto esto. Y también Wolfgang Bodar, que es un médico, que además especialista en enfermedades pulmonares, y que fue a la sazón, en el momento de la gripe porcina, fue el presidente de la Comisión de Medicina del Parlamento Europeo. O sea, estamos hablando de gente completamente destacada que también tiene una visión crítica respecto a las medidas. Si consideramos que recién llevamos 100 y tantos mil muertos y se esperan tener 500.000, entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo medidas exageradas frente a esto? Y es la segunda pregunta que le pongo aquí a los expositores, es ¿qué cosas realmente nuevas, como es todo algo inusual, qué cosas realmente nuevas debemos hacer como país, porque lo único que podemos ver nosotros, para poder evitarnos conflictos que, muy de acuerdo con lo que dice Marcos Moreno, mi tocayo, que aquí el problema no es hoy día, el problema es la tercera ola. O sea, aquí hay un conflicto político en términos de poder, económico, que ya sabemos que se están viendo, y posteriormente social. Entonces, ¿qué cosas nuevas tenemos que hacer? Porque las patologías médicas o ontológicas siguen, porque la gente que murió de hambre entre el 1 de enero de este año y hasta esta fecha suma más de 2.200.000 personas y nadie ha hablado de eso. Que la misma OMS dice que un niño muere cada 17 o 20 segundos. Entonces, ¿realmente le estamos otorgando una sobreexageración a esta pandemia con medidas políticas y económicas que no tienen parangón respecto a lo que pasó en la gripe porcina? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque la crisis, sin duda, que ya está desatada, y por lo tanto, por la razón que haya sido, ¿qué cosas tenemos que hacer para que no nos llegue esta tercera ola en lo político, económico y social, y también médico? Porque las enfermedades que hoy día no se están haciendo por cirugías o tratamientos electivos y se están posponiendo, van a recabar de aquí a unos meses más en un cáncer que no se diagnosticó a tiempo, o en una patología que va a terminar en urgencia o emergencia médica o de tal. Muchas gracias, Marco. Le damos la palabra ahora a Francisco León Gabriel. Sí. Francisco. Sí, ¿se me escucha? Se te escucha. Bien. Bueno, quería hacer una reflexión como filósofo acerca de todo esto. Creo que nos interpela esta pandemia global en varios aspectos. Uno, en lo personal, porque nadie nos salvamos solos en esta. O sea, necesitamos urgentemente de la ayuda de todos. También en lo profesional, el médico no puede curar solo, tiene que ser todo un equipo, el sistema de salud tiene que ser también un equipo, estamos viendo la necesidad absoluta de armonización entre la atención primaria y la especializada, no pueden andar cada uno por su lado, sin prevención no llegamos a una buena contención, o sea, y también a nivel general, entre los países se está produciendo un doble efecto. Por un lado, afán de globalización, o sea, cuanto más unidos estemos todos, mejor podríamos hacer frente, pero por otro lado, cada país se está salvando solo. Es decir, cada país tiene que hacer como pueda para salvarse.
¿Mm? Y yo creo que todo esto es un reto precisamente por los efectos que ha tenido una visión de la economía y de la sociedad neoliberal. Y con un neoliberalismo extremo, como un individualismo extremo. Creo que hay que cambiar la visión, creo que la economía se tiene que centrar en las necesidades reales de las personas, no de los intereses, y creo que la sociedad se tiene que pasar del aislamiento social, de esas islas que somos cada uno, como dice Houellebecq en Francia, y pasar a una visión realmente comunitaria de la sociedad y realmente de bien común puesto en medio de las decisiones políticas y de las decisiones individuales también. Muchas gracias por la invitación, que me ha parecido interesantísima. Muchas gracias, Francisco. Roger Vitrán. Bueno, quiero agradecer la invitación, ha sido muy interesante, y la verdad es que quería hacer, en el fondo, más que una reflexión, un par de preguntas. Pensando en el después de, pensando en cuando vayamos saliendo y de los aprendizajes que vamos a hacer para el futuro. Si el doctor Silva y los otros ven que hay alguna oportunidad de cambiar un poco el perfil de los epidemiólogos actualmente, si están dando a fondo respuesta a esto, o quizás necesitamos un tipo de profesional distinto, con características distintas para a fondo enfrentar esta pandemia y las que vienen, porque todo apunta a que vamos a seguir viviendo fondo como humanidad este tipo de situaciones cada 10 años, digamos. Probablemente esto va a seguir pasando, y si hay una oportunidad de pensar un epidemiólogo, no sé si más de terreno o un perfil distinto. Y lo segundo tiene que ver con el tema, esta cosa parece más muy voluntarioso, digamos, de este trabajar de manera internacional, digamos, porque aparentemente los estados en este tipo de situaciones, los países funcionan como un estado natural, sin acatar, llegados los momentos, sin acatar muchas normas internacionales. Y si se esbozó recién una crítica hacia la OMS, y sé qué es la OMS o cómo se puede concertar este tipo de cosas. Cuando faltan ventiladores ya no hay normas internacionales, la gente quedó claro en ese y otro tipo de insumos que faltaban, que los estados no, fondo, actuaron velando por sus propios intereses y no en una situación más bien mancomunada. ¿Qué opinión tienen de esto? Si es a través de la OMS o otra institución internacional, ¿cómo podemos lograr este concierto internacional para enfrentar esto? Gracias, de nuevo. Gracias, Roger. Reinaldo Fuentes. ¿Me escuchan? Te escuchas. Mira, gracias por la invitación, como siempre, muy atinado el tema. Felicitaciones al equipo que está detrás de toda la organización. Yo tengo una reflexión y un par de preguntas que están un poquito focalizadas, porque varias de las cuestiones que me pueden interesar ya están más o menos planteadas, digamos, acá en la mesa, digamos, ¿no? Y la primera tiene que ver con algo que me parece evidente, que ha vuelto en gloria y majestad a la historia. Es decir, la historia social, la historia biológica, ha vuelto la historia en el sentido temporal del término, ¿no? Pareciera ser que nos habíamos olvidado de todo este tipo de cosas, porque la última gran pandemia fue hace bastantes años, después hubieron algunos conatos que se pudieron controlar. La tecnología parece que no ha podido con este tema, aunque al final va a ser la que nos salve, pero es evidente que vuelve la historia, y la historia tiene un sustrato de caos y de incerteza, que no es menor para poder simular los escenarios en los que nos vamos a encontrar. Tanto es así como que algunos dicen que vamos a caer un 5% del Producto Bruto, pero nunca había pasado esto en función de que esto ya no es una crisis financiera, sino que es una crisis casi de supervivencia desde el punto de vista de la demanda, de la paralización del aparato productivo. No habíamos visto una serie de cosas que probablemente si pudiéramos explorar la historia pasada, como ya se está haciendo en el caso de la medicina respecto a la peste española, a la gripe española, la casuística actual es que esta es una enfermedad para todos, digamos, permítanme la provocación que voy a decir ahora, pero es una enfermedad de viejo, o de viejos, o es una infección de viejos, una pandemia de adultos mayores. Y eso viene a poner en cuestión una cuestión que creo que es básica, y es que se nos ha olvidado que la mayor parte de la población de los países desarrollados, o los a medio desarrollados como el nuestro, está constituida precisamente por adultos mayores. Y bien es cierto que se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de la prolongación de la vida y de algunas cuestiones, digamos que como básicas, pero hay aquí un cambio, vamos a decir, paradigmático respecto a los públicos objetivos de los que tiene que atender. Yo tengo una pregunta para Marco Moreno directamente, tiene que atender la democracia. Hago una reflexión respecto a este tema concreto, respecto al estallido social. Yo no recuerdo ahora la fuente, pero sí puedo decir con certeza que lo leí en el diario del
Mercurio hace un tiempo atrás, respecto a una encuesta bastante bien hecha, donde se hablaba de si hay gente que está interesada en continuar o no continuar, no sé si lo digo bien, en prolongar el estado de crisis social después de que pase este estallido de la epidemia, que yo creo que se nos va a quedar bastante más tiempo de lo que estamos pensando. Y era interesante ver como mientras más mayor eras, menos había interés en prolongar esta situación. Es decir, la gente joven, si no me equivoco, entre 25 y 30 años decía que en 50, 60% que esto del estallido social debía continuar hasta que se resolvieran los problemas, y sin embargo la gente mayor de 50 años decía que no, y el 90% decía que no. El 90% decía que no. Entonces, aquí hay un cambio paradigmático, hay un cambio paradojal, por lo demás, que yo creo que nos está haciendo también ver que la agenda tiene que cambiar. La agenda no solamente tiene que estar en lo cotidiano, lo que conocemos, y como dice el colega de la Universidad Central, el profesor León, no sé si lo digo bien, como me identifico además con el español, entiendo que es de origen español. Entonces, hay que ser innovativo. Creo que esta es una pregunta. Le pregunto, Marco, ¿usted cree realmente que de acuerdo a este tipo de comentario que yo le hago, realmente cree que se va a repetir en términos estrictos el conflicto social después de... Tiene que ver básicamente con el hecho de que también en lo innovativo es evidente que va a quedar mucha gente en el camino. Y yo creo que esta cuestión que se están dando vueltas los economistas, le pregunto a Gabriel, respecto a si vamos a dar renta, si no la vamos a dar, ¿no estaría mejor empezar a pensar precisamente en plantear derechamente una renta universal básica para poder superar esta situación que efectivamente, y ya no desde el estallido social, sino de la realidad contingente del hambre, nos puede llevar a un estado revolucionario o de violencia extrema en la cual nosotros los escenarios no los podemos controlar? Esto, muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Hay una última palabra, Gabriel, por la cual vamos a cerrar esta segunda ronda de conversación. La palabra la pide Antonio Pacheco. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también. Dos titulares y una consulta. Los titulares. A pesar de todo, nuestro sistema de salud pública funcionó. No era el mejor, pero ha estado instalado hace tanto, más trágico de lo que está haciendo. No tuvimos la misma suerte en el sistema educacional, puesto que este fue municipalizado en su 100%, por lo tanto, segundo titular, me quedan dando vueltas del control y de la biopolítica. ¿Hasta dónde esto va a lograr a las autoridades, a los que sustentan el poder, asumir aún más poder sobre las personas y controlando más en todos los quehaceres de la vida? Sabemos que todos estamos identificados absolutamente, las líneas de Facebook, seguramente estas conversaciones están en todos lados y las manejan. Es un gran peligro también para la libertad como persona. Y la pregunta bien específica, estos modelos de, no sé, el más indicado para responderla, si hay algo, estos modelos de cuarentena parcial, ¿hasta dónde pueden ser realmente efectivos? Por ahí alguien sostuvo, alguien de salud, que sí, que está dando resultados por ahora. Pero hay, por ejemplo, un tema sectorial en el ámbito de educación, que ustedes seguramente lo han tocado, que fue esto de haber suspendido las clases, que obviamente los liceos, la escuela, la institución escolar, la universidad sería un foco de contagio. Pero paradojalmente, el ministro de Educación en Chile otorgó las vacaciones ahora. Entonces los docentes que es un trabajo que se hace muy mínimo, el teletrabajo no está instalado todavía, por lo menos a nivel medio ni básico, se está iniciando, llevan 3 semanas en este trabajo, ya con experiencia, con apoyo de los padres, y de repente fue bruscamente cortado. O sea, ahí hubo un error de política pública en un aspecto bastante operativo, pero a mi juicio muy grave. La pregunta entonces es igual, porque si son efectivas estas cuarentenas y estas dudas que han planteado, estas contradicciones, como el tema sectorial de dar vacaciones y tratar de adelantar supuestamente las clases en términos parciales. No digo en abril, no creo que sea ahora, pero también está la posibilidad de que adelante las clases en términos parciales. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dar entonces la palabra nuevamente a los expositores para cerrar esta segunda ronda de preguntas. Ya, gracias. Mira, a mí me gustaría que una de las preguntas me ayudara a contestarla Sebastián Ugarte, que está también ahí entre los panelistas. El tema de la última, todo esto de la eficacia de la cuarentena parcial y algunos otros aspectos de salud que han salido, porque me interesa, él tiene mucho conocimiento de la situación más al día a día. Yo voy a contestar la pregunta de Roger Vitrán, que él está en la 4ª región. Sí, efectivamente, todas las crisis, todos hemos aprendido de aquello,
dan oportunidad para, en este caso, para cambiar. Efectivamente, yo creo que vamos a tener que hacer un tremendo cambio en el enfoque de la epidemiología. La epidemiología muchas veces se ha dado mucho desde los escritorios, desde las universidades, desde la academia, grandes estudios epidemiológicos, etcétera, para poder identificar curvas de tendencia, para poder hacer proyecciones, y se hacen modelos matemáticos, y todo muy importante. Yo no voy a desconocer aquello, pero indudablemente que la epidemiología debe darse la mano con el conocimiento en terreno de la situación. Indudable que cuando decimos que se requiere un cambio cultural, cuando se requiere un cambio de la forma de actuar de las personas, allí claramente lo que va a servir va a ser un conocimiento de las comunidades. Y por supuesto que la epidemiología es una herramienta, junto con la psicología social, junto con la sociología, junto con la salud pública comunitaria, junto con la medicina familiar, con la medicina comunitaria, etc. Y allí se tiene que dar un encuentro interdisciplinario para poder tener mucho más claro el diagnóstico y, por lo tanto, más claro lo que tenemos que hacer. Yo no tengo duda de que ese trabajo falta en nuestro país. Lo segundo, quiero reiterar que efectivamente una epidemia no saca nada con hacer alguien solo que se cuide en su casa, etcétera, si el vecino no lo hace, si la comunidad donde está no lo hace. Y lo mismo pasa con las comunas. Está bien, una comuna en cuarentena, la del lado no, ahí vamos a ver, pero evidentemente, o con los países, ¿no es cierto? Tenemos que lograr una gobernanza mundial en materia de este tipo de problemas de salud pública. Aquí, como siempre, se tendrá que producir el choque entre los derechos individuales versus los derechos colectivos, vale decir, los derechos para proteger la salud colectiva. Y allí se va a producir un choque siempre, desde que tenemos conocimiento de esta materia en la historia de la humanidad. Y ahora, sin duda ninguna. Y está claro en las intervenciones de todos estamos dispuestos a entregar parte de nuestra libertad individual, si es que con ello no solo nos protegemos nosotros, sino que también protegemos a un colectivo. Por ahora está ahí, Gabriel. Me gustaría, si está por ahí Sebastián, si le pueden dar la palabra. Muchas gracias, Patricio. Gabriel, seguimos con Sebastián Ugarte. Sí, la duda no me quedó clara cuál era la pregunta que Patricio deseaba que respondiera yo. La eficacia de las cuarentenas. Ah, ok. Bueno, en cuanto a las eficacias de las cuarentenas, podemos ver en los registros de lo que ha ocurrido en Chile que claramente el aumento de casos ha sido menor en las comunas y ciudades que han estado bajo régimen de cuarentena que aquellas que no. Cuando analizamos lo que ocurre en Wuhan, ellos realizan cuarentena bastante drástica en la ciudad de Wuhan y en algunas otras localidades dentro de la provincia de Hubei. Y esto lo toman cuando había sucesos reales, habían en ese momento, viendo retrospectivamente la fecha de inicio de la enfermedad con los casos que se llegan a diagnosticar después, se descubre que la cantidad de casos totales eran más de 20 veces, en realidad 25 veces, más que los 440 que ya se habían identificado. Había una gran cantidad de casos que no habían consultado, que no se le había hecho test, y que después, cuando se diagnostican y se establece la fecha de inicio, era muchísimo más. Entonces, la precocidad y lo drástico de la aplicación de la cuarentena en ese modelo fue muy exitoso. Sin embargo, cuando vemos estos modelos de cuarentena, nos encontramos que hay diferentes situaciones en diferentes países. Hay países que han aplicado la cuarentena de todo el territorio simultáneo con la esperanza de que al hacer una cuarentena simultánea por un tiempo lo suficientemente prolongado y bloquear el ingreso de nuevos casos al país,
se sincronicen todos los casos y al término de esto no haya ningún infectado activo que pueda propagar la enfermedad. El problema es que esa práctica es un poco compleja porque algunas personas ya contagiadas pueden desarrollar los síntomas en el día 14 por el periodo de incubación. O sea, si la cuarentena dura 14 días, podrían ver unos pocos casos que aparezcan los síntomas al final de la cuarentena. Por lo tanto, la cuarentena debería ser más larga. Si esa persona experimenta los síntomas ahí y contagia a alguien en su casa, debemos esperar otros 14 días para ver si esa otra persona hace los síntomas. Y si llevamos este ejercicio a 5 personas en la casa, que se contagian en tiempos diferentes, ustedes podrán ver que la duración total de la cuarentena puede ser bastante extensa. Entonces, Chile es particularmente un caso singular en varios aspectos y uno de ellos es sanitario. Si ustedes ven la tasa de contagio y la tasa de crecimiento de la infección en una ciudad de Chile, Punta Arenas, en Punta Arenas en estos momentos hay una cantidad de infectados que supera largamente lo del resto del territorio nacional. Es una de las 5 ciudades que más contagio ha tenido en el mundo. Las unidades de cuidado intensivo están totalmente colapsadas y se han habilitado camas usando los ventiladores tanto del área pública como privada y separando las camas con construir aislamiento. Esa es la zona más al extremo del sur, mientras otras ciudades de Chile tienen una situación bastante más confortable en medio de esta pandemia. Probablemente de la misma manera que el tiempo y clima frío se extiende desde el sur hacia el norte, la epidemia se va a ir extendiendo en los días venideros desde el sur hacia el norte y situaciones similares a las que vive Punta Arenas en el día de hoy se van a ir viendo por el territorio y cuando llegue a la región metropolitana va a ser especialmente severo. Entonces, la medida de cuarentena es una medida útil, no es aplicable simultáneamente a todo el territorio de Chile porque se vive en diferentes momentos. La gente con mayor vulnerabilidad social queda expuesta frente a la escasez de recursos, de subsistencia frente a una cuarentena y debe ser administrada con especial cuidado. Lamentablemente yo creo que la mejor medida de prevención es identificar los casos contagiosos mediante test y exámenes, y para ello necesitaríamos no solo hacer los 3.000 o 4.000 que se hacen hoy día, sino probablemente un número mucho mayor. Y si logramos identificar los casos, ir logrando hacer aislamientos más selectivos. La capacidad de aumentar los exámenes, que se veía muy optimista hace unos días, se ha quedado clavado alrededor de 3.000 o 4.000 casos. Hoy día fueron 2.700 exámenes los reportados, nada más. Y al parecer no solo el problema de equipos para hacer exámenes, sino también de los reactivos necesarios que empiezan a escasear y que algunos países prefieren concentrar y acaparar para sí y no dejar disponible para todo el mundo, porque todos los países son iguales, pero hay países más iguales que otros y que se privilegian antes. Entonces, en ese escenario, la estrategia de más exámenes, que sería la clave del éxito en Corea, por ejemplo, no ha sido tan fácil de realizar en Chile, y la cuarentena, con la complejidad que tiene, se ha ido realizando. La verdad es que yo diría que, siendo muy prudente, el escenario que se viene por delante es un escenario de enfermedad, de contagio, de situaciones muy graves en los sanitarios en las diferentes ciudades del país. Vienen momentos bastante duros para el país, que no hay que ser demasiado jactancioso o sacar cuentas alegres, porque yo creo que la situación va a ser compleja, pero también hay que reconocer que las medidas que se han tomado han tenido un efecto, y sin duda la situación de Chile no es la de Ecuador, y de alguna manera se ha logrado ir teniendo una capacidad de respuesta. No sé si eso contribuye a algo a la información. Gracias, Marco Moreno.
Gracias. Sí, hay varias cosas interesantes que se han planteado. Roger Vitrán se preguntaba respecto de la eficacia que tiene, ¿no es cierto?, quizás la globalización este tipo de crisis, ¿no? Lo mismo Francisco León se hacía la pregunta, porque efectivamente muchos tendieron a cerrar sus fronteras, ¿no? Chile hizo lo propio, cerramos las fronteras para evitar, ¿no es cierto?, los contagios que pudieran llegar no solo de los nacionales, sino que porque sabíamos que el virus venía en aviones y por lo tanto se cerraron las fronteras justamente con ese objetivo. Pero pareciera ser que toda la evidencia muestra, que, como lo decía Patricio Silva, el doctor Silva, que es mucho más efectivo cuando efectivamente se hace un ejercicio mancomunado, digamos, a nivel global para enfrentar situaciones de este tipo. Hay un caso que está documentado, que los médicos aquí lo deben conocer muy bien, que es el tema de la erradicación de la viruela, ¿no? Ese ha sido el caso que se ha utilizado para mostrar cómo es realmente efectiva, ¿no es cierto?, la cooperación. El año 1967, esta enfermedad infectaba a 15 millones de personas y mataba a 2 millones de personas, ¿no? Y se pusieron de acuerdo efectivamente los países a través de la OMS para atacar en conjunto la virus, ¿cierto? Y en la década del 80 lograron particularmente éxito, y el año 2019 ni una sola persona resultó enferma o murió de viruela en el mundo, porque efectivamente, como decía el doctor Silva, para que esto sea efectivo tiene que haber vacunas en todos los países, no solamente, o sea, tiene que provocarse esto para que en todos los países haya esta inmunidad. Por lo tanto, creo que la solución va por el tema de atacar esto de manera global y no de manera, ¿no es cierto?, centrada en cada uno de los países. También me llamaba la atención esta discusión que se plantea respecto de la cuarentena del pobre, ¿no? Porque de alguna manera seguimos usando las mismas técnicas para controlar la pandemia de hace 2 siglos, ¿no? O sea, el confinamiento, el encierro, el quedarse en la casa. Y por eso que el doctor Ugarte tiene razón cuando plantea de alguna manera que para asegurar la trazabilidad de los casos y saber efectivamente dónde están los contagiados, necesitamos tecnología. Pero efectivamente Chile está lejos de eso, ¿no? Por eso que hay que tomar con distancia cuando el gobierno dice que estamos tomando de cerca las recomendaciones de Corea, en circunstancias que no hay ninguna capacidad como Estado para que podamos acceder, ¿no es cierto?, para que el Estado chileno pueda llevar adelante un proyecto tecnológico, ¿no?, como el que tienen los países asiáticos, estos países llamados, como decía antes, los países algorítmicos, donde fundamentalmente, ¿no es cierto?, el manejo de la tecnología es un aspecto central. Efectivamente, si tuviéramos tecnología, si desarrolláramos tecnología, podríamos conseguir la trazabilidad que sería mucho más efectiva, ¿no es cierto?, para poder controlar la pandemia, pero no lo tenemos y por lo tanto estamos recurriendo nuevamente, ¿no es cierto?, a una herramienta o a una estrategia que, como digo, se usa hace 2 siglos. La diferencia es que en Chile hoy día estamos usando esto que llaman la cuarentena dinámica o previsional, ¿no es cierto?, que como decía Horacio, le ha dado buenos resultados al gobierno. Lo otro que había notado era lo que preguntaba Reinaldo respecto de si efectivamente cuando estemos en la pospandemia, cuando esto haya terminado, ojalá pronto en nuestro país, vamos a volver, ¿no es cierto?, a una situación de inestabilidad política como la que teníamos antes del 1 de marzo, ¿no? Como decía antes, yo creo que la normalidad es volver a la crisis, ¿no? Yo creo, cuando uno mira las redes sociales, cuando uno ve de alguna manera un cierto espíritu todavía crítico respecto a la situación o a las decisiones políticas. No hablemos de las decisiones de política pública que está tomando el gobierno, que como dicen los expertos acá han sido acertadas, pero hay un fuerte cuestionamiento hacia las decisiones políticas, ¿no?, que toma el gobierno. En política sabemos que todo comunica, ¿no? Y nosotros estamos insertos en una democracia ocular, en donde las imágenes son muy importantes. Por supuesto que la imagen del presidente de la República en la Plaza Italia o en la Plaza de la Dignidad, como vimos hace algunas semanas, no ayuda mucho, ¿no es cierto?, al objetivo de restablecer la paz social. Por eso yo tengo la idea, ¿no es cierto?, de que la normalidad va a significar un rebrote, podríamos decir, un nuevo brote de una situación de crisis que teníamos hasta antes, ¿no es cierto?, de que se desatara la pandemia en el país. Ahora, claro, el gobierno tiene una ventaja, y la ventaja tiene que ver con que la conmoción, como la que estamos viendo hoy día, es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. El gobierno podría
podría aprovechar esta coyuntura, ¿no es cierto?, para cambiar, ¿no es cierto?, o para diseñar una nueva forma de gobernar por resultados, ¿no?, que es lo que la gente está pidiendo, y con eso enfrentar positivamente lo que decía Gabriel, que va a ser el fuerte impacto de la crisis económica en el empleo, ¿no? Insisto en esta cifra del 1 millón de desempleados, puede generar un estado de ánimo muy distinto al que teníamos antes del 1 de marzo. Toda la evidencia muestra que cuando tenemos ciclos de restricción económica, las movilizaciones bajan. Pasó, recuerden ustedes, a comienzos de los 80, cuando las movilizaciones en Chile disminuyeron justamente por el impacto de la crisis económica de los 80. Eso está estudiado y por lo tanto, efectivamente, no sabemos cómo el impacto de la economía puede influir en las movilizaciones que podrían retomarse una vez superada esta crisis sanitaria, digo. Por lo tanto, es un tema que todavía está abierto y yo creo que efectivamente existe la tentación por parte del gobierno de evitar, ¿no es cierto?, volver a la normalidad tan rápido como uno esperaría, porque, insisto, la normalidad significa la crisis nuevamente, y eso es lo que el gobierno no quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Cerramos contigo entonces, Gabriel. Gracias, Rodrigo. Voy a tratar de ser muy breve y hacer más que nada una reflexión en torno a lo que hemos conversado en el siguiente sentido. La gran pregunta que muchos se hacen, y probablemente todos aquí se hacen, es si este desastre humano y luego económico y probablemente político tendrá un efecto más profundo en términos de cómo hacemos sociedad. Un poco lo que apuntaba el profesor León. Y esa es la gran pregunta que yo me hago después de haber conversado en todos los aspectos, digamos, sectoriales, la salud, la economía, la política, porque de una u otra forma, en primer lugar, vimos que el mundo no está preparado para una pandemia. Ningún país ha respondido realmente bien. Claro, hay matices, hay diferencias, hay culturas que están acostumbradas, como las asiáticas, a un control que en el occidente sería muy cuestionado desde el punto de vista de la privacidad de las personas. Pero eso ha revelado también una gran hipocresía, porque esas tecnologías ya existen, pero se aplican, entre comillas, hipócritamente para conocer al consumidor, ¿no? No es que no existan las tecnologías, existen. Pero a la hora de dar a conocer estas tecnologías como una especie de control de todos, con el argumento de que así vamos a poder estar mejor preparados para las pandemias, porque después de esto la pregunta también es ¿volverá? Entonces ahí se abre una pregunta, bueno, ¿estamos preparados para algo así? Y se ponen en cuestión temas ya más profundos desde el punto de vista de la libertad de las personas y el control que genera el Estado sobre las personas. Es un tremendo tema que, por cierto, también es parte del debate. Pero en la parte más profunda y en el largo plazo, y yo me pregunto lo siguiente, esto que más de la mitad del mundo prácticamente ha estado bajo confinamiento, volviendo a consumir los bienes esenciales, nada más que los esenciales, tener tiempo para la introspección, para la reflexión, para la conversación humana, eso me pregunto, ¿tendrá algún efecto en términos de cómo hacemos sociedad en adelante? En el sentido de pensar en que desde la era industrial prácticamente el mundo ha emprendido una marcha, sobre todo inclinado hacia el progreso material, hacia la producción de bienes y servicios, pero creo que nos ha faltado bastante en términos del desarrollo espiritual, del desarrollo del ser humano, ¿no? El tener más. Entonces ahí se abre una gran pregunta, en el sentido de que, especialmente pensando en las nuevas generaciones, que hasta aquí también han estado en un ritmo donde no tienen espacio los jóvenes de desconectarse y reflexionar, conocer qué realmente están haciendo, hacia dónde se proyectan como seres humanos. Entonces, yo creo que como es tan grande este fenómeno, es tan impactante en términos de la magnitud de lo que estamos hablando, que es prácticamente mundial, yo me hago esa pregunta y por supuesto tengo una mirada optimista. Yo creo que sí, puede tener un efecto a la larga positiva. Puede ser que estemos ya de una manera dramática forzados a entrar en una era que algunos llaman la era digital, otros llaman la era del conocimiento. A mí me gusta más el concepto de la era sociocognitiva, como me decía el profesor Castillo, donde cobra más valor la relación entre las personas, la calidad de vida en términos no materiales solamente, sino que por sobre todo
de otra índole, culturales y sociales, de conocimiento entre las personas y cómo aumentamos en ese sentido la calidad de vida. Yo creo que ahí hay una gran pregunta y, por supuesto, distintas miradas, depende también de cómo vemos el sentido, ¿no es cierto?, que tiene el hacer sociedad, para qué nos juntamos, para qué armamos este colectivo, si este colectivo lo armamos para que cada cual se salve, o más bien que somos interdependientes. Yo creo que también, como nunca antes, hemos visto la interdependencia entre los seres humanos. El que yo puedo contagiar a otro y otro me puede contagiar a mí y mi vida está en cuestión, es un fenómeno también tremendamente impactante que estamos viviendo todos, y eso sumado a estar enfrentado a la amenaza de dejar este mundo, yo creo que puede generar un impacto, espero que genere un impacto positivo a la larga. También hemos visto con mayor nitidez las desigualdades que existen, que estamos todavía con una brecha digital tremenda, la educación está puesto en jaque con esto de la educación a distancia. Bueno, hay múltiples espacios que se abren donde tenemos, creo yo, una oportunidad, tanto desde el punto de vista de los sistemas de salud, de educación, de los sistemas también políticos, y especialmente que es una democracia. ¿Cómo entendemos la democracia? Porque aquí un gran sector de la sociedad se sienta a mirar de que las cosas se hagan, de que la política funcione, que los políticos hagan bien su trabajo, pero totalmente desconectados de algún grado de compromiso de participar. ¿Cuántas veces hemos visto las estadísticas que la participación política es prácticamente nula? Bueno, pero en compensación, ¿qué aportan esas personas que hablan pestes de la política y que no quieren saber, digamos, del Parlamento ni de nada de lo que se les diga, pero quedan mirando? Una gran proporción de la sociedad queda mirando. Y yo creo que en esa espera también las cosas no pasan. Entonces, quizás esta oportunidad también nos muestra de que si no tenemos un mayor compromiso como colectivo, si cada cual no pone de su parte, es muy difícil de generar un cambio. Eso es lo que quería compartir por ahora, Rodrigo. ¿Puedo decir una cosita? Patricio. Sí. Te escuchamos. Gracias. No, mira, quería compartir con usted una noticia que me acaba de enviar Darío Calderón, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la capacidad de ser solidario a nivel mundial. Bueno, en este minuto, Trump anunció que termina el financiamiento de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que corresponde al 25% del financiamiento de la OMS. Esto lo había dicho unos días atrás, pero ahora ya lo ejecutó. Entonces, cuando estamos hablando de solidaridad internacional, cuando vemos que dan órdenes que no exporten sus respiradores, etcétera, etcétera, la verdad que estamos con un problema a nivel planetario grande. Nuestros valores de humanismo, de solidaridad, de fraternidad, nuestros valores de ver al otro como a uno mismo, etcétera. Estamos muy complejos como sociedad a nivel mundial. Yo espero que nuestro conversatorio de hoy, todos los que se han unido, que ha sido un grupo muy interesante, podamos quedarnos todos con esa reflexión que surge de todo lo que hemos conversado.